Como sabéis, amigos y amigas, en las últimas semanas hemos hablado mucho de lo que ha pasado, de lo que está pasando en la geopolítica internacional en relación a diferentes derechos civiles que se ven amenazados por las amenazas de Donald Trump y sus acólitos empresarios después de su toma de posesión en la Casa Blanca. Como ya he dicho en muchas ocasiones, evidentemente los que luchamos y que creemos que hay que seguir luchando para los derechos civiles, para defender los derechos civiles, no nos vamos a quedar sentados para nada y más que nunca vamos a luchar, porque como he dicho muchísimas veces, esta no es una lucha de clase, no es una lucha de género, de raza, es una lucha entre fascista y antifascista. Yo soy antifascista y por supuesto el ataque fascista que se está dando desde la Casa Blanca es enorme. Y en estos ataques, evidentemente, los derechos de las personas LGTBI son de las más amenazadas. Ya sabéis perfectamente que desde la Casa Blanca, de hecho, se ha pedido a todas las empresas que eliminen ya todas las políticas de diversidad LGTBI e incluso de igualdad. Es decir, cualquier tipo de política que esté a favor de minorías como las personas LGTBI y evidentemente incluso las mujeres, es decir, la mitad de la población mundial. Bien, ¿por qué hago esta introducción? Porque hoy tengo el lujo, el placer, el orgullo de tener conmigo el escritor de un libro magnífico dedicado a una de las personas, a uno de los políticos que más han hecho en España para la reivindicación de los derechos LGTBIQ+, que es Pedro Cerolo. Querido, amado, que hemos perdido demasiado pronto. Miguel Ángel Fernández García, que además eres presidente de la Fundación Pedro Cerolo. Director. ¿Por qué escribes este libro hoy? Cuéntanos un poquito qué te ha llevado a escribir este libro magnífico que se llama Vida y legado de un pionero por los derechos civiles, de los cuales he hablado yo en la introducción a nuestra entrevista. Pues lo he escrito fundamentalmente primero por un compromiso que adquirí con Pedro antes de fallecer, que me pidió que relatara la memoria compartida de lo que habíamos vivido. Y yo le dije que sí. Es verdad que me ha costado casi 10 años, porque este año se cumple el 10º aniversario de su fallecimiento, que, como bien dices, que nos dejó a todos un poco huérfanos, ¿no? Y a los derechos civiles en España mucho más. Y iba pasando el tiempo y llegó un momento en que ya tomé conciencia de que el tiempo pasaba y que era momento de relatarlo, no era momento de contarlo. Y mi idea, que es lo que traslado en el libro, es hacer una memoria compartida. Es un libro escrito en primera persona, porque efectivamente hablo de aquellos aspectos que son muchos. Yo conocí a Pedro Cerolo en 1994 y estuve con él hasta que falleció el 9 de junio del 2015, por lo tanto son más de 20 años, ¿no? Y un poco relato toda esa vivencia compartida, primero en el activismo, que compartimos activismo, él como presidente de la FLGTBI+, y yo como secretario general, y cuando él da el salto a la política, pues me pide que le acompañe y le acompaño como coordinador de su secretaría. Y un poco es también una memoria de un legado, a mi juicio, impresionante, pero también es el relato de un momento importante que son todos los 90, finales de los 80, los 90, los 2000, hasta alcanzar el matrimonio igualitario, que es un elemento también importante en el libro y por el que Pedro Cerolo probablemente sea más reconocido, ¿no? de forma... Bueno, es importante en el libro, es importante en la vida tuya, mía, de todos los españoles y no solo de los gays, de las personas LGTBIQ+. Es importante para todos lo que creemos en los derechos civiles. Además, has tenido, supongo, el honor que el prólogo de este libro lo ha escrito el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Cuéntame el momento en lo que se le has pedido y bueno, e entiendo el por qué lo haya aceptado, ¿no? Supongo. Pues la verdad es que se lo pedí y casi de forma inmediata, pocos minutos más tarde, me contestó y me dijo: Miquel, yo encantado de
de hacerlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí nos pusimos un poco, me puse a trabajar con su equipo, a trasladarle pues los tiempos, todo esto, y la verdad es que, bueno, en ese sentido, es verdad que el presidente Pedro Sánchez y Pedro Cerolo compartieron 2 legislaturas, siendo los 2 concejales. Accedieron además al Ayuntamiento de Madrid en el mismo año, en el 2003, en la candidatura de Trinidad Jiménez. Con lo cual, digamos, el conocimiento y el trabajo... Se han conocido personalmente, claro, muy bien, ¿no? claro. Y han trabajado en el mismo equipo del Ayuntamiento, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, ahí había una relación. Y después, más adelante, obviamente, Pedro... En el 2014 pasa a formar parte de su ejecutiva cuando Pedro Sánchez es elegido secretario general y vuelve de nuevo a la ejecutiva federal, ¿no? Por lo tanto, hay una experiencia de muchos años y que yo creo que en el prólogo pues se percibe. Primero se percibe el afecto que era mutuo del presidente Sánchez hacia Pedro Cerolo, y también, ¿no? A lo largo del libro también se relata, ¿no? Que ese afecto es mutuo y es compartido. Es una lástima, yo se lo comenté al presidente Sánchez, es una lástima que Pedro Cerolo no pudiera verlo como presidente del gobierno y pudiera haber visto también las políticas que ha desarrollado, porque yo creo que Pedro Cerolo hubiera estado muy emocionado de verlo y de vivirlo, ¿no? No tengo ninguna duda. Cuéntame alguna anécdota de Pedro, porque todos conocemos un poco lo que hemos conseguido gracias a él, pero estoy seguro que durante los tantos años que tú has trabajado a su lado de esta lucha para los derechos civiles, habéis tenido buenos y malos momentos. Me gustaría que me comentara algún buen momento, el momento más feliz, que seguro podemos intuir cuáles son, pero también algún momento malo, porque estamos en un momento, como sabes, de lucha, todavía más, porque hay muchos que quieren quitarnos los derechos que personas como tú, como él, han conseguido para todos nosotros. Habéis pasado momentos malos, otros momentos malos como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Cuéntame alguna anécdota de estos tantos años de experiencia juntos. Momentos buenos, yo creo que además así se inicia el libro, ¿no? Y es yo creo que el momento en el día que se aprueba el matrimonio igualitario en el Congreso. Yo creo que el 30 de junio del 2005 es una fecha que tanto Pedro Cerolo como yo, como creo que quienes estuvimos allí y quienes no estaban y pudieron verlo desde todo el mundo, porque fue una noticia que trascendió a España, ¿no? Yo creo que es el momento más feliz que hemos vivido, porque era recordar muchísimos años de lucha, muchísimos años de dificultades y muchísimos años de ir avanzando para alcanzar lo que conseguimos. Además, en 2005, donde no nos olvidemos que era uno de los poquísimos países donde se había aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Fuimos el tercero. El tercero en el mundo y el primero que lo aprobó con la adopción, porque Holanda y Bélgica aprobaron el matrimonio pero no incorporaron la adopción. Sí. Nosotros fuimos el primero del mundo en que lo hizo, ¿no? Entonces, claro, ese recuerdo también a tanta gente, porque es verdad que esta lucha, Pedro Cerolo siempre lo decía, ¿no? Uno más, nada menos, soy uno más, nada menos en esta lucha, ¿no? Que eso es importante. Fue también una lucha colectiva que él desde luego lideró con una capacidad inmensa y con una capacidad también de ir convenciendo, de ir trasladando mensajes a muchos sectores de la población, a muchos ámbitos, al ámbito sindical, a otros movimientos feministas, es decir, ir sumando, ¿no? A esta lucha, pero fue una lucha colectiva que yo creo que todos reconocemos como el día más importante de nuestra vida, y el lector o la lectora que se acerca al libro verá que efectivamente ese es el inicio, aunque después vamos para atrás, porque también hay que decir que este legado, que esta vida por los derechos civiles ha tenido también momentos de dificultad, y uno de los momentos muy unido a esto fue que a lo mejor a mucha gente, sobre todo a la gente joven, se le escapa, fue la rotunda oposición que tanto el Partido Popular como la Iglesia Católica iniciaron contra esta ampliación de los derechos civiles. O sea, después del Partido Popular, pues bueno, parece ser, esperemos que no cambie, que después, bueno, con los años aceptó el matrimonio, pero se opuso con todas sus fuerzas, y además hubo una tensión, se creó, más que hubo, yo creo que se creó una tensión social en torno a ello, pues a la que Pedro Cerolo no era
estaba también inmerso, ¿no? Y en ese sentido, pues también lo cuento, lo relato en el libro, ¿no? Momentos de insultos o momentos cuando íbamos por la calle, ¿no? Todo esto también lo hemos vivido, pero bueno, es parte también de esa lucha, es decir, Las luchas son eso, lucha. Y siempre se lucha contra, ¿no? Contra quien no quiere que tú avances, ¿no? ¿Y cómo estás viviendo ahora desde la experiencia que has tenido de tantos años de lucha importante, con malos momentos, insultos y más? ¿Cómo estás viviendo este clima en el cual estamos sumergidos con todas las amenazas que vienen desde Estados Unidos, con el avance de la extrema derecha, con situaciones de países como Italia, por ejemplo, donde ya gobierna la extrema derecha? Tú sabes que en Italia los derechos de las personas LGTB están absolutamente masacrados, vamos a decirlo clarísimamente, no hay matrimonio igualitario y además ahora mismo los alcaldes de los pueblos en Italia pueden no reconocer a hijos de parejas homosexuales, tanto es así que incluso si vienen de otro país pueden no reconocerte y no ponerte en el libro de familia cuando pides la residencia. Pues mira, yo por un lado, que eso también procuro un poco que sea un hilo de esperanza para la gente que no vivió una época que tanto Pedro Cerolo como yo vivimos, que fue en las épocas de finales de los 80, de los 90, que era una época donde había, bueno, pues las personas homosexuales éramos, como decía Pedro, de lo peor. Quiero decir que hemos cambiado mucho, hemos avanzado mucho por suerte como país, pero es verdad que veníamos de una dictadura que nos metía en las cárceles, nos consideraba enfermos y por lo tanto todo eso quedaba en un imaginario colectivo que costó muchísimos años el ir cambiando, ¿no? Pero es verdad que frente a ese imaginario y frente a una ultraderecha que entonces también era bastante activa, no tenía, pues lamentable, digamos, la diferencia ahora es que lamentablemente la extrema derecha tiene altavoces en las instituciones, que es lo peor que puede pasar en un país democrático y es que haya alguien que llegue un momento que naturalice y dé voz a cosas que pensábamos en este país que no íbamos a escuchar nunca. ¿Cómo lo veo? Pues lo veo desde esa necesidad que siempre decía Pedro de que nos encuentren firmes y en pie. Es decir, para la lucha, para defender nuestros derechos y también para decir claramente que no vamos a dar ni un paso atrás y que vamos a seguir alcanzando aún derechos que todavía hace falta que se vayan consiguiendo, ¿no? No solamente en el ámbito LGTBI, pero también en el ámbito que tiene que ver con los derechos de las mujeres, con los derechos de las personas migrantes, es decir, una serie de valores que Pedro Cerolo tenía, que Pedro Cerolo señaló y impulsó a lo largo de su vida, que probablemente el matrimonio es el más conocido, pero hay otros muchos que en el libro también relato que tienen también su impronta, ¿no? Y por lo tanto, es verdad que es una situación en estos momentos, ¿para qué negarla? Que pues bueno, pues que Pedro diría no corren buenos tiempos para la lírica, ¿no? Quiero decir, venimos de una ola reaccionaria, una ola que quienes somos más, como diría él, somos con una incierta edad, que le gustaba decir a él, vivimos probablemente en los años 80 con Thatcher y con Ronald Reagan. Estamos viviendo un poco esa involución, es verdad que probablemente con más elementos, como tú bien decías, fascistas o ultraderechistas, que en aquellos momentos era ultraconservador, en estos momentos ya llega un momento en que eso se queda corto para definir determinadas... Hombre, sí. Yo lo llamo fascista directamente, claro, sí, ¿no? Claro. Porque supongo que bueno, es que Meloni hace gala de ello, tampoco hace falta que... Y además hace poco estuvimos escuchando a un presidente del gobierno en la República Argentina, en Davos, que nos llamó a todos los homosexuales directamente pederastas. Sí. Quiero decir que, hombre, si esta no es una definición, una frase fascista, en fin, entonces yo soy un cura o un arzobispo, vamos, directamente. Sí, por eso digo que viene también con una serie de elementos, no solamente ultraconservadores, que eso lo vivimos atrás, sino viene con otros elementos preocupantes que tendría que hacernos reflexionar en parte, digamos, todo el camino que hemos avanzado, porque lo triste es que las generaciones más jóvenes piensen que efectivamente parte absolutamente
diríamos, de olvidar de nuestra historia, como fue el franquismo, como fue el régimen fascista del general Franco, pues que no estaba tan mal, ¿no? Gente que probablemente no tuvo que vivir en ausencia de libertades y que tendrá que darse cuenta que probablemente la mitad de las cosas, si no más, de las que hace ahora no podría hacerlas si estuviéramos todavía bajo ese régimen, ¿no? Y por tanto yo creo que desde ese punto de vista hay que preocuparse, pero que la preocupación no debe de venir nunca ni en miedo, que es lo que muchas veces pretenden estos sectores con sus actuaciones y a veces con actuaciones muy hiperbólicas, tratar de generar miedo para tratar de devolvernos a los armarios, que es lo que siempre han pretendido, Sí, señor. y nosotros tenemos que ser capaces, en ese sentido, de estar firmes, de pie, y desde luego seguir defendiendo con valentía los derechos que tanto nos han costado conquistar. Oye, y que nadie nos ha regalado. ¿Qué crees que le dirías o qué le pides tú a las instituciones actuales, ¿no? Nosotros tenemos un Ministerio de Igualdad y por supuesto hay otras instituciones que están trabajando, ¿no?, para la defensa de los derechos civiles en general y de las personas LGTBIQ+ en particular. ¿Qué le pides? ¿Dónde, si nos estamos equivocando en algo, qué crees que se puede hacer más de lo que se hace para contener esta ola reaccionaria que viene de fuera, pero que tenemos también dentro? Porque, oye, no nos olvidemos que la extrema derecha está presente también en España y sabemos perfectamente que apoya de forma absolutamente como un felpudo al señor Trump, por tanto a sus políticas. Y creciendo, además, según dicen las encuestas. Sí, esperemos que después, cuando llegue la ciudadanía a votar, nos encontremos con otra situación, pero esa es la verdad. Pues mira, yo creo que hay una cosa que Pedro Ciruelo decía mucho y que a mí me parece fundamental, y es la importancia de la pedagogía social. Yo creo que, aunque los derechos se conquisten, nunca hay que abandonar la pedagogía social. Es también cierto que en este periodo que nos toca vivir, probablemente en un periodo donde la mentira, desde las instituciones, incluso de representantes políticos, no tienen absolutamente ningún tipo de reproche, sea en cualquier escenario, es mucho más difícil hacer un ejercicio de pedagogía, porque cuando tu adversario está utilizando la mentira, utiliza cualquier instrumento para tratar de conseguir un fin, a sabiendas incluso que es mentira, que está cometiendo un delito en muchos casos, y no se retracta, yo creo que la posibilidad de pedagogía, que siempre es un principio de tratar de explicar las cosas, pues a veces cuesta más, ¿no? Es más difícil de llevarla adelante. Pero de todas formas, nunca hay que abandonarla en los espacios ni en los escenarios cercanos en los que uno tiene, ¿no? Y por otro lado, hombre, yo creo que hay un elemento que sería muy importante. Nosotros, la Fundación Pedro Ciruelo, de la que soy director ejecutivo, nos vimos con la ministra hace varias semanas, y sí que le trasladamos una cuestión para nosotros fundamental, y es que hay que poner en marcha la autoridad para la igualdad de trato y la discriminación, que no deja de ser una autoridad independiente, que lo que pretende además es asumir la responsabilidad de lo que es los actos discriminatorios, las vejaciones, etcétera. Porque es verdad que hay algunos aspectos o algunas cosas que estamos escuchando que probablemente no tengan un encaje penal, pero que no tengan un encaje penal no quiere decir que no deban ser perseguidos, que no deban de tener su sanción administrativa, porque al final eso es un poco como con el tráfico, depende de cuál sea la gravedad de tu irresponsabilidad, pues tiene una penalización o tiene un reproche administrativo, tiene un reproche penal. Y yo creo que eso también es importante, porque probablemente muchas de las cosas que se dicen tan alegremente en muchos foros, desde luego, cuando empiecen a la gente a rascarle el bolsillo, ya veremos a ver si la dice con tanta alegría como la está diciendo ahora. Y eso, por lo menos, ¿Qué te ha dicho la ministra, ¿no?, en relación a esta petición, que a mí me parece bastante razonable, sinceramente? Pues, no, y que además es uno de los, digamos, del desarrollo de la Ley Ciruelo, de la Igualdad de Trato y No Discriminación, llamada Ley Ciruelo, ¿no? Y es fundamental, y la ministra se ha comprometido a que es verdad que esta figura debe de aprobarla el Parlamento, pero a propuesta del Gobierno, y que hay que acelerarlo, porque sin duda, si no, todo lo que lleva esa ley consigo respecto a las multas o las sanciones por ese tipo de conductas, pues no se están llevando a cabo, y yo creo que también es un elemento disuasorio, por supuesto, que no es exclusivo, pero que va a ayudar sin duda a rebajar un poco
diríamos, la gratuidad con la que se insulta y se discrimina en este país. Sí, ahora mismo sale gratis. Ahora mismo odiar sale gratis. Bueno, no tanto es así que los odios mayores vienen justamente de presidentes del gobierno, nada más de Estados Unidos, de Argentina, etcétera. Es decir, estos señores a sus anchas pueden llamarnos todos maricones, pervertidos, enfermos o lo que sea y todo el mundo se la ríe, ¿no? Especialmente, como yo he dicho en muchas ocasiones, lo que más vergonzoso vimos en Davos, más que las palabras de este impresentable, es el silencio de todo lo que le estaban escuchando, que nadie se levantó a decir absolutamente nada. Bueno, este libro maravilloso, queridos amigos, que ha escrito Miguel, es un libro que creo que todos tenemos que leer, porque antes Miguel hablaba de la pedagogía, ¿no? Y yo personalmente creo que es la clave. Es decir, porque los que evidentemente tenemos valores ética, nunca vamos a mentir, nunca vamos a usar bulos, nunca vamos a delinquir, nunca vamos a usar el odio como arma para derrotar al adversario político. Somos así de tontos los que creemos en la democracia. Pero sí que tenemos un arma enorme, brutal, que es, por supuesto, informarnos, por supuesto, formarnos, leer y especialmente hacer activismo. Y una parte muy importante del activismo es ser didácticos con los que a lo mejor saben menos que nosotros sobre determinados temas. Pues Miguel, nosotros acabamos todas nuestras entrevistas con un minuto de oro que yo te dejo para que hables a todos tus lectores o futuros lectores para que compren Pedro Cerolo. Muy bien. Pues bueno, Pedro Cerolo es un libro que narra un momento impresionante de la historia de nuestro país, de alcanzar unos derechos civiles que quienes éramos jóvenes pensamos que nunca íbamos a ver, y de una persona que fue fundamental en estas conquistas. Como él decía, uno más, nada menos, pero sin duda su papel fue fundamental desde el activismo y después desde la política para que lo alcanzáramos. Quien quiera acercarse a esa figura y a ese legado, sin duda, este libro le va a reconfortar también con una parte de nuestra historia y le va a ayudar sin duda a saber cómo responder a las grandes encrucijadas que tenemos hoy, porque también este libro habla de cómo actuar hoy frente a la intolerancia, frente al odio y frente a quienes quieren volvernos a los armarios o a quienes quieren de nuevo hacer que nuestro país sea un país no de avance, sino un país de retrocesos. Pues muchísimas gracias, Miguel, y gracias por escribir este libro y gracias a Pedro Cerolo por dejarnos un legado que tú narras estupendamente en este libro. Gracias. Gracias a ti.